ODS, ODS, de equidad de género y también educación de calidad. Por aquí, Ale, te damos el pase, a ver si es que nos puedes contar quizá por ahí algunas cositas. Inicio de ti, después vamos, mencionamos la dinámica que se va a tener como algunas preguntas por ahí y vamos a dejar que el diálogo fluya también. Hola Arianita, hola con todas también. Gracias. Igual estos diálogos los estamos también organizando desde Educare con el apoyo de Sinergia, la Red de Juventudes, CPJ, CEDEPAS y también BROT y también otras organizaciones que nos están ayudando a compartirlo y les agradecemos mucho. Y nada, la idea es un poco conectar entre nosotras, pero también hablar sobre algunas experiencias que nos han ido sirviendo. La vez pasada estuvo Katy, que está en Harvard, y también tenemos la grabación. Ahora yo también les voy a hablar un poco de lo mío en esta otra beca. Nosotras también somos fundadoras de Educare y la idea al inicio fue nosotras hablar un poco al final porque somos de alguna manera las más jóvenes, pero por temas de horarios, la mayoría de las personas que vamos a tener en los próximos diálogos podían desde febrero, entonces por eso nosotras estamos empezando también. Y nada, contenta hoy de compartir un poquito de lo mío. También está bien que seamos la mayoría mujeres, que seamos pocas, porque vamos a hablar un poco de temas de Cajamarca, de temas de género que nos aquejan a todas. Entonces eso, Ari. Sí, muchas gracias, Ale. Como les mencionó ya, o bueno, les dio como una pauta por ahí, Ale, van a haber diversos diálogos durante todo el año. Entonces, pues, cada mes vamos a tener más mujeres hablando de sus experiencias, de todo lo que han ido pasando en el transcurso de la vida, pues, ¿no? Em, Ale, ¿te parece si ya iniciamos también ya con el tema de algunas preguntas, iniciamos con el diálogo como tal? Y pues quisiera que me cuentes cómo fue tu infancia y adolescencia ligada al tema de estudio y liderazgo. Pues más o menos por ahí ya tenemos como algunas referencias de las instituciones también, ¿no? Abarcado en el tema de infancia y adolescencia. Sí, Ari, esta pregunta la planteábamos porque creo que muchas de nosotras tenemos sobrinas, primas, hijas ya. Entonces nos interesaba un poco saber cómo había sido este recorrido, por ejemplo, la vez pasada en Katy y el mío, en este caso. En mi caso, yo soy cajamarquina. Yo, por ejemplo, descubrí ya adulta que tengo TDAH, que es trastorno de déficit de atención, que es muy común hoy en día pero que en las niñas se detecta bien tarde, ¿no? En las mujeres cuando ya somos adultas, la mayoría. Creo que por aquí también está Gaby, que es psicóloga, entonces yo también le consulto bastante sobre el tema, porque al ser pequeñas y por la sociedad en la que vivimos, se nos enseña que las mujeres debemos estar normalmente en silencio o tranquilas o obedecer, ¿no? No es tanto como los varones que a veces se les permite un poco levantar la voz, decir sus opiniones fuertes. Para nosotras no tanto. Entonces, creo que la verdad que mi infancia fue un poco así, ¿no? De ser obediente y decir que sí a todo, pero que luego voy a retomar esto, porque obviamente yo que soy docente y que me he especializado en el tema también de crianza positiva, a la larga no es beneficioso, ¿no? Porque ya de adultas uno se da cuenta que no es necesario estar siempre en silencio o siempre obedecer, que hay que es importante alzar la voz sobre ciertos temas, que es importante estar en contra, saber decir que no. Pero o sea, lo pongo como ejemplo porque siento que de niña, a pesar de que viví eso por un lado, también a la par tenía este otro motivo, digámoslo así, que era el estudio, ¿no? Que yo sí creo que abre puertas, que obviamente hay otras variables también, no es solamente el estudio, pero que sí abre puertas a oportunidades, ¿no? Cuando yo fui al COAR fue porque es como una beca, ¿no? Entonces la gané gracias a que estudiaba. Y luego también pasó que ya dentro del colegio habían otras oportunidades más. Y fui también a Canadá gracias al estudio y a la práctica de inglés.
y ya después otras que ha sido la de Japón o ahora la de Reino Unido. Entonces, más o menos así, en general. Muchas gracias, Ale. Qué bonito escucharte contar eso, ¿no? Y pues hablando en este espacio, ¿cómo te inspiró, qué te inspiró a estudiar lo que estudiaste? Sí, yo estudié educación como carrera y para mí fue una decisión que tomé durante el colegio, donde veníamos como de distintas regiones del Perú y cada uno tenía sus propias dificultades, ¿no? Para poder acceder. Entonces, siento que lo decidí ahí, para mí fue fácil, pero el problema fue para el resto, ¿no? Todos me decían que cómo iba a estudiar esa carrera, que educación estaba desprestigiada, que debería escoger otra, pero yo estaba súper segura de que quería esa y creo que fue también una gran ayuda para mí que en ese momento al menos mis papás sí me apoyaron bastante con la decisión de estudiarla, porque yo también ya venía con la idea de que quería hacer cosas en temas relacionados a política educativa. Entonces creo que ver la realidad en la que vivimos en Cajamarca con los niños y niñas en áreas rurales ya desde esa época y también verlo reflejado en mis compañeros y compañeras fue lo que más me inspiró a escogerlo. Sí, justamente hablando por ahí, creo que la mayoría de mujeres por aquí pasamos o hay alguna, se muestra la realidad, ¿no? De cómo se ha ido este los estereotipos se han ido mostrando hasta incluso con el tema de las carreras que podamos estudiar, cuáles están quizá aptas para, hablando quizá de los padres aptas para que pueda estudiar tu hijo, tus mismos amigos y todo eso, pues, ¿no? Entonces, es muy bonito también haber escuchado eso y quisiéramos saber, Ale, ¿qué herramientas tú recomiendas para poder acceder a oportunidades? Sí, esa pregunta yo recuerdo que la incluyó Katy, que está en Harvard, porque creo que a nuestra edad no las teníamos tan claras, ¿no? Y conversábamos y que igual también pueden ustedes poner en los comentarios si creen que alguna más, que para nosotras lo primero, primordial para oportunidades a las que hemos accedido ha sido el inglés, que a veces en el colegio como que no le damos importancia, ¿no? Pero que se puede practicar, no sé, en la vida diaria, viendo una película, escuchando canciones en inglés y que a la larga sí te das cuenta que es una inversión de tiempo bien hecha, porque luego para postular a cosas hay que dar exámenes, a veces en algunos trabajos también. Entonces sí te piden un nivel de inglés que viene de esta práctica sin darse cuenta, ¿no? Hasta como por entretenimiento se puede hacer. Y obviamente clases si es que se puede también. Y luego otra herramienta que también consideramos que es importante es la capacidad de leer y redactar, que suena así sencilla, pero es súper importante, sea el área en la que sea, ¿no? Entonces tener la práctica de leer seguido sobre, sea sobre tu rubro o en general, pero obviamente mucho más sobre tu nicho de trabajo, es súper importante porque cuando interactúas con la gente del trabajo o de la universidad, tienes más ideas, ¿no? Tienes más comentarios sobre los cuales, no sé, abarcarte un poco más. Luego, otra cosa que yo diría es capacidades relacionadas a proyectos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, proyectos educativos. Entonces, como para hacer proyectos en educación se habla mucho de temas de investigación porque hay que primero fundamentar para pedir presupuestos o para lo que sea. Entonces, herramientas ligadas a investigación como cualitativas, pero también cuantitativas, ¿no? En cualitativas, por ejemplo, aprender softwares como Stata, En Vivo, que por ejemplo a mi edad, o sea, de adolescente yo nunca había escuchado, y luego cuantitativas como R, Stata, SPSS, que claro, entonces no sé, en áreas que son más de letras, a veces no nos los mencionan tanto en clases. Eh, a la gente que hace números un poquito más, que sí
si es que les interesa esta área relacionada, por ejemplo, a proyectos de desarrollo social local, se necesitan también, ¿no? Y por último, yo siempre menciono lo de estar atentos y atentas a oportunidades como becas, porque hay muchísimas. Y justo el otro día una amiga se lo comentaba como anécdota. Ella ha venido acá a estudiar inglés y yo le decía, o sea, cuando yo postulaba, yo encontré que hay muchas páginas que comparten becas. Y por ejemplo, Europa, casi toda Europa tiene becas de maestría, muchísimas. Y yo, a modo de broma, me acuerdo que les decía a mis amigas, o sea, al menos por probabilidad, de todas las de que postule, tiene que salir una por lo menos, ¿no? Porque obviamente uno va preparando un perfil y al haber tantas oportunidades que a veces no conocemos, hay algunas que se quedan en el aire, o sea, hay muchas becas que no se cubren año tras año, porque hay gente que no postula, de repente, no sé, ese país ese año no estuvo tan popular. Entonces sí hay muchas, no solo lo de posgrado, sino también de pregrado, que a veces se pierden, ¿no? Entonces eso, estar atentos. Creo que yo tenía una profe en católica que decía, hay que rodearnos de muchosidad sobre lo que nos interesa, que aunque es una palabra que no existe, es como tener mucho de lo que nos gusta alrededor, ¿no? O por ejemplo, no sé, en LinkedIn, sigan a toda la gente de su rubro que les interesa porque comparten contenido relevante y que a la larga también es bueno conectar. Sí, Ale, datazo. Justamente hablando del tema de oportunidades, de aprovechar las oportunidades, es lo que quizá entre organizaciones, hablando de organizaciones juveniles, también apoyamos a compartir, pues no por ahí, Carrera de Juventudes, Educares, CPJ, Sinergia, e incluso ONGs también que puedan compartir el tema de oportunidades, becas y todo eso, ¿no? Es importante ello también, rodearnos también de quizá mismos amigos o motivarlos también a que puedan ver el tema de las oportunidades que nosotros como jóvenes podríamos tener, ¿no? Esta pregunta va un poco ya ligada a lo que ya nos habías comentado anteriormente, pero quisiéramos saber un poquito más acerca de qué es lo que te motiva en el trabajo que ya has venido haciendo. Por ahí hemos visto el tema del trabajo en Educare, quizá también tu mismo trabajo, el tema de enfocado a tu rama, el tema de todo el trabajo en sí que has venido realizando. Sí, creo que lo principal, y por eso decía que esto también, como se llama diálogo, puede ser un diálogo para que ustedes pongan sus experiencias. Creo que en mi trabajo, al menos en todo el tema relacionado al educativo, sí siento yo que pienso mucho en el futuro que van a tener nuestros hijos, sobrinos, primos, hermanos, porque creo que nosotros, bueno, esta primera edición es de Cajamarca, entonces lo hicimos pensando en la Cajamarca que quisiéramos para ellos o ellas, ¿no? Si ya hablamos ahora, sí, de género de mujeres, o sea, para nosotras, ¿no? Yo recuerdo que cuando queríamos educar y nos llamaban, hacían entrevistas pequeñas en la tele de Cajamarca, había, por ejemplo, un entrevistador que nos decía, pero ¿cómo, no? O sea, ¿quién les financia? O sea, ¿por qué están haciendo eso? O sea, por, no sé. Y yo recuerdo que una de ellas, por ejemplo, Fiorella, tiene una hijita, ¿no? Y con ella conversábamos y le decíamos que, o sea, las cosas que hemos pasado nosotras no quisiéramos que se repitan, ¿no? Las cosas negativas no quisiéramos que nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestras primas las vivieran. Y por otro lado, que las cosas mejoren y que ellas puedan acceder a muchísimas más oportunidades. Entonces, creo que a mí eso me motiva y sobre todo en el área rural, ¿no? Que creo que es una zona tan olvidada por tantos años y que no es justo, ¿no? O sea, en un país y en una región que tiene, no sé, minas de oro y de minerales, etcétera, no debería pasar. Y creo que por eso también nos interesó crear estos diálogos, porque es una manera de motivar también a que luego en el futuro nosotras también nos involucremos en temas relacionados a política para tratar de cambiar la realidad que tenemos. Que a pesar de que puede que a todas o a muchas no nos guste, nos hemos dado cuenta que cuando no hay mujeres en la política cajamarquina, lamentablemente las cosas siguen igual. Y de las pocas que han habido, se han enfrentado como a una pared, ¿no? Al tratar de pedir presupuestos para temas de mujeres, para temas de
equidad, de prevención de violencia. Entonces creo que eso sobre todo es lo que me inspira. Gracias, Ali. Sí, justamente, mira, has comentado algo importante que yo hace unos días estaba revisando como una data acerca de la participación, la representatividad o las oportunidades que les brindan a las mujeres en la toma de decisiones dentro de la región Cajamarca, ¿no? Hablando también que pues la data es bastante alta con respecto al tema de no hacer participar a las mujeres, de no tomarlas en cuenta y todo eso, ¿no? Entonces es importante mencionarlo también, creo que en algunos espacios como que hacen pasar esto por alto, como no se muestra o como que está o se ha acostumbrado a que solamente los varones en ese caso, o hablando de zona rural también, ¿no? Es el índice bastante alto con el tema de que en algunas oportunidades, por no decir en la mayoría o en todas las oportunidades, quien toma la decisión en sí es un hombre como tal, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo. Y ahora quisiéramos saber cómo fue entrar a la universidad, tanto en Lima como también en las oportunidades que tú has tenido, ¿no? Ahora sabemos que has tenido la oportunidad de poder llevar dos becas en el extranjero. ¿Y cómo es hasta ahora también? Porque sabemos que pues, actualmente no estás en Perú y que estás estudiando. Sí, creo que en esta pregunta recuerdo que también Katy nos la sugirió porque sentimos que como cajamarquinas, y creo que cualquier persona del interior del Perú, al migrar a Lima o al estar en Lima ya en un entorno más limeño, digamos, hay hay un nivel de temas que no se hablan, ¿no? Uno, por ejemplo, es que hay un tema de discriminación a quienes no somos limeños. Hasta racismo podría ser también. Que a las mujeres probablemente hasta nos pasa menos, mucho menos, pero que pasa, ¿no? Y que es como un tabú que no se dice. Incluso el otro día también una amiga que está aquí en la misma beca, que es de Bagua, me contaba lo mismo, ¿no? Y siento que hay cosas de este tipo que es importante hablarlas y decirlas, porque si no, no se piensan en soluciones tampoco, ¿no? Por ejemplo, este programa que existe de Beca 18 tenía un montón ese problema, ya sea en Católica, en la UPC, en varias universidades allá. Y entonces en ese sentido creo que uno, como alguien que no es de Lima, tiene que estar como preparado, ya sea para si estudia ahí fuera o para trabajar fuera, ya sea en un entorno limeño, y querer lo nuestro, ¿no? Porque siento que a veces los comentarios de la gente pueden herirnos en el solamente si no conocemos de lo nuestro y no lo queremos y no tenemos, digamos, el autoestima cajamarquina alta. Eh, y claro, ¿no? Y que al final gente que diga comentarios o cosas como que no importa. Luego, creo que el estar en la universidad para mí fue una experiencia súper bonita y creo que siempre se los digo a la gente que es más joven y que están en esa etapa, porque no es solo estudiar, ¿no? Es interactuar con todo tipo de gente. Creo que hay que también tener en mente siempre, y ya eso lo veo como ahora en perspectiva, ¿no? Hacer conexiones con tus docentes y no desde un punto de vista por conveniencia, sino porque de verdad hay una real, desde admiración o deseo de apoyar o deseo de investigar sobre el tema o los temas. Entonces, hay cosas que a veces en la universidad no nos cuentan, que a la larga sí pesa mucho, ¿no? Por ejemplo, para postular estas cosas tienes que tener cartas de docentes, de también de gente de tu ex trabajo, y probablemente no vas a tener que conciliar con las opiniones de todos, pero al menos con los profesores, las profesoras que sí sientas que puedes tener confianza con ellos o ellas, yo creo que sí también es súper importante. Y acá en Reino Unido, justo eso también hablábamos con Gaby, que está por ahí, es que, claro, a veces uno piensa que vas al extranjero y ya listo, se solucionó todo, qué felicidad. Y no, no, justo esta amiga de Bagua que está aquí, o sea, las cosas que uno tiene propias, con las que ya está trabajando, viviendo solos o solas en el extranjero, se hacen mucho más grandes.
Y obviamente sí pesa más todo lo bonito de la experiencia de estudiar la maestría, que por ejemplo en este caso yo quiero, hacer nuevos amigos y amigas, vivir en un lugar nuevo, explorar el área, pero también siento que a veces se romantiza mucho en el sentido de que no todo es positivo, ¿no? Hay cosas que pasan en Perú que acá también pasan, las mujeres sobre todo, igual tenemos que tener cuidado. Em, y lo cual es un poco lamentable, ¿no? Que nosotras tengamos que ser la queja por si acaso me cuido, porque lamentablemente vivimos en un mundo que todavía es desigual y que ojalá con los esfuerzos que establezcamos o hagamos vaya cambiando poco a poco y en nuestro caso desde nuestra región, desde nuestra provincia. Pero sí, creo que en general, como todo en la vida, es un desafío bonito, pero que también viene acompañado con cosas de realidad y de ser adulta, adulta joven, pero adulta igualmente. Sí, Ale, bueno, nos has contado un poquito, ¿no? El tema de cómo fue salir de Cajamarca para estudiar y todo eso. Pero ahora hablando en el tema de tu trabajo también, hablando de todas las actividades que pues has venido desarrollando, ¿cómo fue tanto salir de Cajamarca para estudiar y cómo fue luego el tema de volver a trabajar aquí a Cajamarca? Sí, creo que para mí personalmente volver a Cajamarca ha sido casi como un regalo, porque al estar en Lima por varios años, ya sea en mi carrera y luego también trabajando, si uno siente que extraña o que quiere hacer algo por su región, por su provincia, y que a veces a distancia es más difícil, ¿no? Entonces, creo que el salir de Cajamarca sí me abrió la perspectiva del mundo, el viajar fuera también, pero siempre pensando en qué cosas serían buenas para nuestra región, para nuestra provincia. Y creo que al volver, tratar de volcar un poquito de lo que había aprendido, ya sea en mi trabajo, porque yo trabajaba en grade, en temas de escuelas rurales, en Jaén y Cajabamba, y también desde este voluntariado que tenemos de Educare. Siento que fue, no sé, como una motivación extra para mí y creo que hablando también de otros temas relacionados a esto, que es lo que tratamos, ¿no? De educación de calidad y de género, creo que yo ingenuamente, por ejemplo, pensaba que como me había ido tantos años y regresé, Cajamarca había mejorado en todo sentido, ¿no? Y para mí fue fuerte darme como cuenta de que en la realidad, por ejemplo, en temas de género, casi no hemos avanzado nada, ¿no? Muy poco. Darme cuenta que el machismo seguía incluso en gente de mi edad o gente más joven, que uno pensaría que las generaciones más jóvenes de repente ya no son tan machistas o no. Pero en Cajamarca es extraño, ¿no? Es un fenómeno que a pesar de que hay redes sociales, de que hay más información, sí, o sea, es una sociedad súper, súper machista, que sales a la calle y en la esquina ya te está molestando, o en las fiestas, o te dicen comentarios, o en las redes sociales, ahora, por ejemplo, en carnavales, o en los mismos carnavales, ¿no? Que se normaliza que las chicas las toquen, o sea, una serie de cosas que no son normales, ¿no? Y que a veces cuando estamos ahí pensamos, bueno, ya pasará, ¿no? A mí incluso me ha pasado, o sea, a mí misma hermana, cuando yo le he comentado, ¿no? Cosas como que en el carnaval, no sé, que a tal edad, a mí yo recuerdo que la primera vez que salí de carnavalía creo que habré tenido como 12 años. Y sí, o sea, se acercan y te tocan y te pintan. Y ella me decía como, sí, pero bueno, así es normal, ¿no? Y era como, no es normal, no es normal que te toquen en partes donde nadie debería tocarte y que siga pasando a generaciones más chicas, ¿no? Entonces creo que para mí fue por un lado, como les digo, un regalo, porque nuestra Cajamarca es linda, pero también como un choque con la realidad de que hay cosas que no han cambiado para nada, ¿no? En temas de educación, de acceso, por ejemplo, a escuelas rurales y en estos temas de género, lamentablemente. Y eso, Ale, sí es, creo que es chocante para todos ver el tipo de actitudes que podamos ir observando durante el transcurso de toda la vida con respecto a las actitudes machistas que se muestran aquí, pues, ¿no? Ahora, hablando de todas las oportunidades quizá que te ha ido dando el tema de conocer nuevas personas, de conocer
amigos, compañeros del extranjero también, el tema de crear las redes, redes de contactos y todo ello, ¿no? eh, ¿Cómo te ha ayudado en tu experiencia laboral y también quizá qué otros aspectos consideras importante para poder realizar esto, ¿no? El tema de crear alianzas, crear redes de apoyo y todo eso. Ujú. Sí, Ari, creo que a veces, como nadie nos habla, que es importante tener redes y tener contactos también, como que lo dejamos pasar, ¿no? Pensamos que a veces basta con ser, no sé, la que más estudia o la, no sé, la que sabe más inglés, la que sabe más de investigación y no necesariamente. O sea, en la realidad peruana también implica tener redes y no es desde un punto de vista negativo para nada, ¿no? Por ejemplo, incluso para postular esta beca nos preguntan cuáles son tus redes de contacto. Y en este caso, o sea, redes podemos hacer todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos nosotras acá, en tu misma provincia, ¿no? Si es que tienes alguna iniciativa y quieres juntar, no sé, mujeres o varones para algún voluntariado, desde ahí ya se empiezan a gestar redes desde chicos o chicas. Y luego en el futuro, obvio, como les decía lo anterior, ¿no? En la universidad, con los docentes, con los mismos compañeros o compañeras, y luego también en el trabajo, ¿no? Yo sí siento que en la medida de lo posible, obviamente, y siempre que tengas afinidad con alguien laboralmente, sí es importante mantener en el tiempo esas conexiones. Y a veces a las chicas nadie nos lo comenta. Y bueno, los varones tienen otras formas de socializar, no sé, se van a tomar con los amigos, con el jefe. En el ámbito laboral a veces no necesariamente lo hacemos las mujeres y no tenemos que tampoco. Pero lo que voy es que el mantenerlas en el tiempo sí es importante. Yo, por ejemplo, no soy alguien que sea súper extrovertida, pero cuando creé este proyecto y también empezamos un podcast con un amigo del trabajo, empezamos a entrevistar a la gente de nuestro trabajo, por ejemplo, ¿no? Que eran investigadores, investigadoras. Y entonces eso, por ejemplo, en el tiempo nos permitió tener conexiones que perduran, ¿no? Que ya se vuelven hasta de amistad a veces. Lo mismo con, no sé, con las escuelas. En mi caso, que es bien específico también, en el COAR estuvo de directora, no sé, Marilu Martins, por ejemplo, que luego fue ministra, que ahora dirige CARE. Entonces, mantener esas relaciones en el tiempo de alguna manera, no necesita ser como la persona más extrovertida ni nada por el estilo, pero sí de alguna forma tratar de hacer actividades o conexiones, ¿no? O si es que ves que va a haber alguna charla, invitarla, invitarlo. Siento que eso ayuda muchísimo también. Y creo que también se relaciona con la otra pregunta de, siento que es importantísimo que las mujeres tengamos redes entre nosotras. Y esto lo he visto acá en clases bastante, o sea, cuando yo estoy llevando clases de género. Primero, porque a veces hay problemas que tenemos individuales que pensamos que somos las únicas que lo estamos atravesando y no es así. Lamentablemente en Cajamarca los temas de género que nos aquejan los vivimos muchas, ¿no? Y tener estos grupos en los que hablemos de esos temas y que busquemos soluciones en conjunto e incluso que nos brindemos soporte son súper importantes. Obviamente incluso también llevar terapia y ese tipo de cosas, pero creo que sí lo personal trasciende a lo social y a veces incluso a lo político, ¿no? En lo social sobre todo porque es un trabajo en común, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, yo también, por eso cuando hablo de Cajamarca, o sea, quiero mucho Cajamarca un montón, obviamente ahí he nacido, pero también tengo sentimientos encontrados. Yo cuando volví a Cajamarca, o sea, me pasaron muchas cosas relacionadas a violencia de género que yo no había vivido tanto en Lima, por ejemplo, ¿no? Ya sea desde, como lo decía, gente de mi edad, varones que hacían comentarios que yo ya no había escuchado muchos años, digamos, en la universidad, temas relacionados a mí, alguien puso en mi trago cuando salí una especie de droga, luego me enteré que a la hermana de un amigo también le había pasado, o sea, una serie de cosas que no son normales y que siento que yo las viví casi que en silencio y se las conté a mi grupo de amigas, por ejemplo, en el momento. Y que ahora en el tiempo me doy cuenta que debería haberlo hecho. Porque cuando lo hice,
ahí es donde también ellas me empezaron también a contar cosas que les habían pasado. Y por eso lo digo, ¿no? O sea, nuestros problemas individuales, y eso está estudiado también en la teoría de género que estamos viendo acá, o sea, no son individuales, parecerían, pero en realidad son sociales. Nos pasa a todas o a muchas, de distintas maneras, en distintos niveles, en distintas familias o en distintas sociedades, ¿no? Y creo que por eso es importante hacer redes entre nosotras, porque cuando a alguna le pase, hay una frase bien bonita que tiene una autora que es de acá también, que dice, por ejemplo, cualquier cosa que me haya pasado a mí va a ser como casi un manual de sobrevivencia para alguien que le puede haber pasado lo mismo, ¿no? Que alguien, por ejemplo, le puso algo en su trabajo. Y que a veces en el día a día pensamos que es solo a nosotras o que nos podemos, no sé, encasillar en un solo problema cuando a veces es un problema social en general, ¿no? Por lo menos en Cajamarca sí lo es. Sí, Ale, bueno, aquí te escuchamos, creo que sí hemos visualizado varios casos, o podemos decir también todos los que has mencionado, ¿no? Hablando de el ámbito educativo, que sí también como que se relaciona por ahí, ¿qué cambios tú crees que para Cajamarca son los que consideras más relevantes como tal? Sí, creo que ya desde lo educativo, incluso política educativa, que es lo que yo veo acá, creo que a nivel macro, primero como país necesitamos que nuestras políticas educativas estén bien integradas, ¿no? Lamentablemente tenemos algún gobierno que entra, otro que sale, ministro que entra, ministro que sale. Entonces, cuando quieres ver en perspectiva todo, te das cuenta que está todo un desorden y que no hay como tenemos obviamente los lineamientos generales, pero son tan generales y a veces no se correlacionan con las nuevas políticas o nuevas normativas que van saliendo. Entonces creo que primero, a partir de esa reestructuración, ya luego como región, Cajamarca tuvo un PERDECO, o sea, proyecto educativo regional, que se trabajó súper bien, me parece que hace 2 gobiernos o hace uno, con investigadores de Lima, incluso de fuera, que fue un esfuerzo súper grande, ¿no? Y pero luego, por ejemplo, entra el siguiente gobernante y ya no quiere llevarlo a cabo, ¿no? Entonces siento que ya sea a nivel Perú o a nivel Cajamarca, sí necesitamos tener algún tipo de organismo que más o menos regule, ¿no? O que al menos evalúe que en el tiempo, en un plazo de tantos años, estas cosas se vayan dando y se vayan dando bien a pesar de los cambios, ¿no? Que en otros países los llaman secretarías, por ejemplo, y que nosotros no tenemos, ¿no? No existe algo así. Y luego a nivel ya de escuelas, obviamente ahí tenemos una deuda gigante con toda el área rural. Cajamarca es una de las regiones con mayor espacio rural y lamentablemente está casi que olvidado, ¿no? Todas las escuelas a las que yo viajaba estaban súper lejos y la gran mayoría no tenían agua o desagüe. Luz sí, algunas, pero no todas. Internet, ni qué decir nada, ¿no? Y es súper, no sé, chocante que en el 2025 eso siga pasando, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en primaria, sabíamos que eso era así. Bueno, uno piensa, bueno, ya habrán mejorado las cosas y nada. O sea, y que pasen los años y que el gobierno no invierta en carreteras, en estructuras, en escuelas. Es lamentable, ¿no? Mis niños y niñas en Cajabamba y Jaén, lamentablemente, hacían primaria y hasta ahí llegaban, porque no hay escuela secundaria alrededor. Las niñas, y esto creo que lo sabemos todas, ¿no? Y creo que tenemos que pasar de la indignación a la acción, porque las niñas en áreas rurales, si algo les pasa, si alguien las violó, en lugar de ir a denunciar, la mayoría de los casos es una hija menos, o sea, casi que la casan con el violador. Entonces siento que hay cosas que siguen y siguen pasando porque tenemos una cultura del silencio en Cajamarca y eso es lo malo, ¿no? Por eso creo que en estas redes, en redes sociales, en grupos que tengamos, es importante alzar la voz como mujeres, porque si no, esto sigue pasando y así como nos ha pasado cualquier cosa relacionada al género, lamentablemente le puede pasar a nuestros descendientes igual, a nuestros descendientes. Y entonces creo que sí es momento, ¿no? Hay países como Chile, incluso acá también en Reino Unido, que han tenido un desarrollo de repente incluso más
físico en el sentido de que tenían revistas que, escritas por mujeres, convocatorias solo para mujeres, porque es importante la representatividad, ¿no? No hay muchas políticas hacia nosotras en Cajamarca porque lamentablemente hay pocas mujeres representándonos. El mismo afiche del carnaval estábamos hablando hace un rato con Ariana. O sea, tenemos nosotras mujeres artistas, pintoras, escultoras, cantantes, también que tocan instrumentos, incluso hasta que todas, ¿no? Toda la preparación de la chicha y eso, nos encargamos también las mujeres y que no nos pongan, o sea, en el afiche por ningún lado, solamente alguien como que lanzándonos agua, como que no es justo, ¿no? O sea, somos más que eso. También por eso creamos estos diálogos que nos lo sugirió una profe también de Harvard, que es limeña pero trabajaba en Cajamarca, porque nos decía, Cajamarca, o sea, todo muy lindo con el carnaval, todo muy lindo con las reinas, pero las mujeres somos más que eso, ¿no? No solamente somos una cara, ¿no? Tenemos cerebro, pensamos, hacemos cosas. Y obviamente que no quita mérito para nada a todo el tema cultural y a nuestras reinas, pero también hacemos más cosas y podemos hacer más por nosotras, por nuestra Cajamarca y para la Cajamarca que queremos para nuestras hijas. Muchas gracias, Alex. Y justamente escuchándote, como que la respuesta se asemeja más o menos como a también poder responder la siguiente pregunta, el tema de la importancia que tiene la participación tanto quizá de las mujeres dentro de los espacios políticos y también el tema del servicio civil, ¿no? Entonces, no sé si es que quisieras acotar también el tema un poquito más con respecto a la importancia de, Y creo que de algo, que las mujeres podamos tener parte dentro de estos espacios. sí, creo que algo muy chiquito sobre lo último que dices, aquí por ejemplo la llaman así y en muchos otros lugares, ¿no? Tener como una carrera en servicio civil, que creo que en Perú no la tenemos tal cual, pero aquí uno desde joven, por ejemplo, se prepara para eso, ¿no? Hay literalmente una carrera de servicio civil a la que tú postulas y cuando entras, como que te están preparando para que en el futuro puedas estar en algún cargo público y puedas hacer cosas en beneficio de. Y creo que de alguna forma, y si es esta o entre nosotras, una forma en la que entre mujeres podamos ir preparándonos para que luego alguna o la que esté pueda hacer cambios para nosotras es súper importante, ¿no? Yo recuerdo que conocimos a Fanny que estaba en la gerencia de desarrollo social y nos emocionaba un montón que haya una mujer, ¿no? Y luego por problemas ahí políticos la cambiaron y entonces, claro, ¿no? Es un, no sé, como un dolor de, porque sabes que si hay alguien que sabe del problema, va a hacer cosas a pesar de que sabemos por ella que era difícil, ¿no? Pelearse por temas de presupuesto, por temas de costos, pero siento que si es que somos más las que apoyamos a quien esté ahí, creo que sí, sí vale mucho la pena, ¿no? Lamentablemente, por ahí es uno de los caminos y obviamente otro de los caminos es desde la educación, ya sea en las escuelas, las docentes, los docentes y también en nuestras familias, ¿no? A veces es difícil cambiar el modo de ver las cosas de gente que ya es muy mayor, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos, pero de la gente que se está formando, que son niños y niñas, y tratar de influenciar en crear como una sociedad más equitativa, creo que ahí todavía tenemos como mucho trabajo y mucho espacio por mejorar. Sí, Ale, creo que, bueno, personalmente también es un poco frustrante ver cómo se da el trato también, ¿no? De las mujeres dentro de algunos espacios de trabajo y todo eso. Entramos como que ya para la parte final del diálogo y después seguimos como en las preguntas del público, también por ahí nos han llegado preguntas. ¿Qué le dirías al Ale de 5 y 18 años? O también a las niñas y adolescentes que te escuchan. Sí, en mi caso, yo creo, como les comentaba al inicio, yo como niña cajamarquina viví o crecí en una sociedad donde a mí me decían que tenía que guardar silencio, ¿no? Que tenía que estar tranquila, de que las niñas no alzábamos la voz, de que
Entonces una crece con estos, no sé, ideas o culpas incluso, que creo que ya deberíamos romper con eso, ¿no? Y creo que lo que yo le diría a esta niña es también lo que le digo a los papás o a las mamás con las que trabajamos sobre sus hijos e hijas, que ya en este año 2025, en este mundo actual, el mundo es tan difícil y tan duro ya que para qué uno va a ser también igual de duro con sus hijos, ¿no? Consigo mismo incluso. Entonces creo que suena cliché, pero hablarse desde un lugar de cariño y de amor hacia uno mismo, hacia una misma, hace que cuando tengas una familia lo hagas también con la persona que quieres y con tus hijos sobre todo, ¿no? Y hablando de esto, de la infancia, en los 5, 6, 12 años, la edad que sea, lo primero para mí es hablarles bien, ¿no? Hablarles con amor, con cariño, con paciencia, porque son personas. Los niños no comprenden las cosas igual que nosotros los adultos, ¿no? Hay que repetirles varias veces y es lo normal, son niños y niñas. Entonces creo que yo, por ejemplo, como alguien a esa edad, sentí que necesité un poco más de eso y por eso es que lo recomiendo bastante. Y siento que yo le diría a mi Ale pequeña que es buena, ¿no? Que es talentosa y que puede hacer todo lo que se proponga a pesar de que hay cosas difíciles. Y creo que a la Ale de 18 que siga intentando y soñando, porque como les comentaba Katy la vez pasada, nosotros para llegar a las becas que hemos llegado, no ha sido un camino lineal y que llegas y cumples todo, no, por ser del CUAR tampoco. O sea, varias veces, muchas veces nos han dicho que no en varias oportunidades. A Fulbright, que es otra beca para Estados Unidos que mencionaba Katy, ella postuló, yo recuerdo que también postulé, o sea, ninguna la agarró. Y por otras becas fue que logramos estudiar en la que queríamos, ¿no? Katy para políticas públicas, por ejemplo, quería allá. Yo quería aquí porque es la primera en el mundo en educación. Entonces, pero ha sido después de recibir varios no, ¿no? Incluso, yo me acuerdo que hay otra beca, Fundación Carolina, que también la revisé y dije, y creo que no cumplía todavía el criterio. Pero, o sea, nos han dicho que no muchas veces y en muchos trabajos también. O sea, pasa y también creo que hay que acostumbrarse a que lamentablemente, como en todo, siempre va a haber rechazos, ¿no? Y pasa. Y luego creo que ya como un mensaje así para las niñas o adolescentes, es que en la situación en la que vivimos en Cajamarca, nosotras sí tenemos la responsabilidad de ser sororas con nosotras, ¿no? Entre nosotras. Como lo decía al inicio, o sea, el mundo ya es tan duro con las mujeres que por qué serlo entre nosotras, ¿no? Hablarnos bien entre nosotras, no andar con chismes, incluso uno se da cuenta del cambio hasta en uno mismo, ¿no? Luego de, cuando ya uno deja de criticar a la gente en general, cuando uno deja, no sé, de chismear de otras personas, hasta siento que la vida tiene como más paz, más calma. Luego otra cosa que yo recomiendo siempre es hacer terapia, porque obviamente muchos de nuestros mamás, papás, no han sido formados en cómo criar. Siento que ahí también, acá por ejemplo, se habla bastante de tener una licencia para ser padres, porque sí se necesita cierta preparación. En Japón, donde yo estudié también con la otra beca, los hospitales tenían una preparación para los papás y para los mamás antes de salir del hospital. Y si no probaban esa preparación, todavía no podían salir. Y entonces, claro, hay cosas que hasta para nuestro contexto suena gracioso, pero que se necesita hasta cierto punto, ¿no? Porque creo que la calidad de vida que tenemos de adultos, al menos en la salud mental, sí influye mucho todo lo que hemos vivido de niños y niñas. Y lo sabemos los educadores, los psicólogos, los especialistas en distintas áreas. Entonces creo que en general, ya sea para mí o para las personas que me están escuchando, creo que el creer en nosotras mismas es súper importante. Yo he tenido momentos en los que ni mi familia creía en mí y pasa, porque cada uno tiene sus propias limitaciones y le puede pasar a cualquiera, pero es importante que uno crezca en uno, crea en uno mismo, ¿no? Y suena hasta un poco medio egoísta, pero en algunas cosas sí es importante estar primero uno, ¿no? Yo recuerdo tenía una psicóloga que me decía, primero tú, segundo tú, tercero tú, y ya luego lo demás, ¿no? Tu familia, tus amigos,
pero sí uno tiene que estar bien en tanto salud física y mental para poder querer ayudar, para poder querer hacer cosas. Pero primero es claro, es como que el primer amor somos nosotras, ¿no? Y incluido todo, ¿no? Salud, educación, todo lo que queramos, pero para eso tenemos que estar bien nosotras. Entonces, esa sería mi mayor recomendación. Muchas gracias, Ale. Rescato bastante el tema de que nos mencionas, el tema de creer en una misma, ¿no? Quizá, bueno, en su mayoría hemos pasado por el tema de algunas dudas o por lo que nos dicen ciertas personas, nuestros propios amigos, nuestros familiares, tema de que no, tú no la haces o como que no, y si mejor buscas otra opción, el tema de por ahí tratar de quizá hacernos cambiar, ¿no? Nuestra decisión y todo eso, o pensar de que no vamos a poder lograr el tema de poder realizar algunas cosas, pues, ¿no? Priorizarnos también. Yo también soy quizá el tipo de persona que dice primero, segundo, tercero y cuarta vez y quinta y todas las veces que seas, eres tú y ya después el resto, pues, ¿no? Hablando de priorizarnos el bienestar, el tema de no dejarnos quizá llevar por algunas cosas que nos puedan hacer cambiar la toma de nuestra decisión con respecto a lo que nosotras mismas podemos mostrar, ¿no? El tema de cuánto nos apoyamos, el tema de la sororidad que mencionabas también, el tema del apoyo que nos podemos dar entre mujeres. Y pues aquí en Cajamarca es rescatable eso porque sabemos que luchamos con una realidad bastante compleja, ¿no? Con el tema de los comentarios, el tema de varias situaciones que podamos pasar nosotras como mujeres dentro de nuestra región, ¿no? Agradecerte, Ale, por todo lo que nos has contado el tema de poder abrirte un poco más con nosotras. Entonces, entramos a la segunda parte del diálogo, que ahora sí les pedimos que si es que tienen alguna duda, consulta a Ale, lo puedan mencionar. Ale, no sé si es que podrías leer el tema de, Ujú, por aquí tenemos pregunta de Feranco. ujú. A ver. Leo. Ella dice, yo estudié administración, quisiera trabajar en educación y en esa área. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Debería estudiar nuevamente educación? Ay, hola Fer, sí, eso pasa bastante. Yo tengo muchas amigas que estudiaron otras carreras y que luego les interesa el ámbito educativo porque es súper amplio y bonito. Y yo creería que no. Yo tengo amigas que, por ejemplo, una estudió administración igual y luego empezó a trabajar en Minedu, pero en el área relacionada a su rubro, pero en proyectos educativos. Entonces, yo lo que te diría es que depende de en qué espacio quieras trabajar, ¿no? Por ejemplo, si es en el estado o donde podría haber más restricciones como, no sé, de repente si estás en el rubro administrativo vas a tener que manejar presupuestos, hacer cosas más administrativas. Pero en ONGs, por ejemplo, no necesariamente. Yo tengo amigas que sí vienen también de carreras como administración o de gestión, que ellas han hecho cosas educativas igual porque llevaron alguna especialización en educación después. Eso es lo que yo creo que te podría recomendar, ¿no? Alguna especialización en el tema que a ti te guste, ¿no? Por ejemplo, proyectos educativos o cosas más específicas. Hay tipos de pedagogías, Montessori, Reggio Emilia o Waldorf, o luego digamos, por temas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, desarrollo rural. Y en ese sentido, llevando especializaciones, yo no creería que tuvieses que estudiar una segunda. Pero si en caso de que lo quisieras hacer, que también es súper, creo que también sería válido, porque claro, en la carrera sí vemos temas desde desarrollo humano y desde psicología que también sirven bastante, ¿no? Pero sí dependería del área en la que quieras desempeñarte. Si quieres estar, por ejemplo, en aula, una iniciativa que te podría ayudar es Enseña Perú, porque ahí no necesitas ser maestro de carrera, sino que desde cualquier carrera puedes ir a enseñar en algún área rural y probar, ¿no? Si es que ese es el área que te gusta o si de repente es más de proyectos. Yo tengo amigas que han estado en Enseña Perú varios años y luego ya se pasaron a hacer proyectos, como en mi caso. Eh,
Y creo que el impacto es lindo porque tú lo puedes ver, ¿no? Obviamente nos encantaría que sea muchísimo más. Por ejemplo, el proyecto Creer de Grade impacta en Cajabamba y en Jaén. Y como dice ahí, está financiado por una fundación justo que es de acá. Y que si es que funciona, se expandiría a las escuelas rurales de todo el Perú, ¿no? Que sí está funcionando. Yo ya no trabajo ahí porque estoy aquí, pero está funcionando bien, ¿no? Porque está hecho con expertos, no solamente de Perú, sino de Latinoamérica. Entonces, es bonito porque ves el impacto en el día a día, incluso la respuesta a nuevas soluciones. También está justo por aquí, Gaby. En el Perú no tenemos como una serie de alianzas entre algunos sistemas que benefician a las escuelas, ¿no? Por ejemplo, el SEM, eh, psicólogos del Estado, o sea, en áreas rurales no llegan. Entonces, por ejemplo, en CREER empezaron a tener como un equipo itinerante que obviamente estaba financiado por esta fundación y con camionetas recorrían las escuelas, ¿no? Todo este grupito, que de alguna otra forma no llegan nunca, porque como no hay presupuesto y las mamás o las señoras tampoco, cuando pasa algo no van a denunciar porque les queda muy lejos, gastan más en llegar y saben que a veces no pasa nada, ¿no? Entonces sí, ahí, o sea, en Cajamarca tenemos muchísimas brechas que tenemos que cerrar todavía. Y para hacerlo sí tiene que ser de distintas carreras, ¿no? Si la educación no es suficiente. Pero bueno, sobre la pregunta, yo creería que no es necesario que la vuelvas a estudiar. Si quisieras, podrías hacerlo, pero yo creo que con especializaciones podrías estar en algún área relacionada, no necesariamente siendo educador o educadora. Gracias, Ale, por la respuesta. Dejamos el micro, ya sea el micro o el chat abierto también, por si alguien tiene alguna pregunta. Si no, también pueden escribirlo por el chat, abrir su micro en ese caso. Sí, y que también si es que tuviesen algún comentario o cosas que, no sé, que les haga ruido respecto a Cajamarca, que también quisieran compartir, está bien. Y si no, también no hay problema. Es que sí, la idea un poco de estos diálogos era hacer redes, sí, pero también conversar de estas cosas que nos van pasando a todas para ir pensando así en conjunto soluciones. Sí, nosotros tenemos un programa de voluntariado que acá podemos dejar el link al final del grupito o incluso el número para información. El Instagram creo que podemos poner. Y nuestro voluntariado está abierto todo el año, que en áreas rurales llegamos con la ayuda de conexiones, que en este caso, por ejemplo, ha sido Creer, a veces son otras también. Ahora también nos está apoyando CEDEPAS, por ejemplo, para esto. Pero sí, y también tenemos un voluntariado virtual, que es básicamente actividades como estas y otras que vamos a ir teniendo. Voy a pasarles el Instagram. ¿Verdad? Eso también es un punto importante, lo de voluntariados. Sí vale bastante al postular a cosas y es que esa es, no sé, la motivación también a futuro. Haber participado en voluntariados. eh, bueno, por ejemplo, Ariana creo participa desde los 13 años. Nosotros también en el colegio sí, sí hemos hecho bastante de eso que ayuda, ¿no? Ayuda y que obviamente es porque a uno le nace. Voy a compartirlos. Sí, hablando del tema de voluntariados también, bien lo quise mencionar, pero se me fue hace ratito. El tema de la participación que podamos tener, pues, ¿no? A inicio nada más mencionamos el tema de las oportunidades que podamos tener, ¿no? Creo que también el involucrarte en el tema de voluntariados, nosotros como jóvenes, por ahí le mencionó que desde qué edad me pude involucrar en voluntariados, entonces sí, desde experiencia propia también puedo decir de que me ha abierto bastantes oportunidades, ¿no? Creo que nos ayuda también a conocer, el poder informarnos, el poder hacer incidencia también desde el ámbito, desde la rama que tú quieres hacer incidencia, incluso involucrarte en diversos espacios, pues, ¿no? Por ahí les dejamos el link de la página donde van a encontrar
el programa de voluntariado que, como ya lo mencionó Ale, está abierto durante todo el año. Vamos a tener ya actividades presenciales, también virtuales. Y pues un logro quizá que podemos destacar este año de que ya no estamos trabajando quizá aquí en Cajamarca nada más, sino que también hemos involucrado de una u otra manera, por eso que también Ale lo mencionaba, el tema de que la primera edición va a ser netamente como para Cajamarca y ya la segunda para más regiones del Perú, ¿no? Por el hecho de que también tenemos voluntarias y que no solamente son de Cajamarca. Entonces, por ahí ya vienen más novedades también por el grupo de WhatsApp, al igual que Educare, tenemos también por ahí la red de juventudes, el Consejo Provincial de la Juventud, Sinergia, que compartimos y que también por ahí puedan ver el tema de involucrarse en más voluntariados, más oportunidades que tengamos. No sé si es que habría alguna otra pregunta, comentario por ahí, si no ya vamos como también finalizando. Mm, sí, que igual aparte de invitarlas a conectar entre nosotras y entre ustedes, sí, a tener espacios así, ¿no? Conversar entre de cosas, de experiencias que hayan tenido, ya sea desde el lado laboral, pero también desde el lado de género, que como les decía, a veces compartir esas cosas es importante. Ahí tenemos una preguntita de Nelly. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes con todas las presentes. Sí, bueno, mira, em, sobre todo es un comentario positivo hacia lo que se está haciendo a través de diálogos de formación para mujeres. Hace poco también he participado de un proyecto que se llama Perú Conversa y que justamente convoca, ¿no?, actores no solamente del sector privado, sino también público, la sociedad civil en general, para que nosotros podamos conversar sobre las distintas problemáticas que enfrenta la región de Cajamarca y desde las distintas miradas también, ¿no? Y esos retos a los cuales nos estamos enfrentando. Entonces me parece muy buena esta propuesta de que a través de experiencias, ¿no? De, en este caso tuya, Ale, que nos has mencionado con claridad, has tenido que tocar muchas puertas y eso a nosotras también nos alienta, ¿no? Porque en este caso yo recién este año he pertenecido a un voluntariado que es Jóvenes del Milenio y que de alguna manera nos abre las puertas para, ¿no? Quizás desarrollar un poquito más nuestras habilidades. A veces cuando estudiamos una carrera no lo es todo, ¿no? Siempre hay cosas por mejorar, por aprender y eso suma bastante, ¿no? Cuando uno también quiere presentarse a un puesto laboral, ¿no? Entonces ya vas como teniendo ese acercamiento y de hecho si te gusta educar, si te gusta salir a enseñar, también los voluntariados es una gran oportunidad para nosotros, ¿no? Ya que solamente hay que tener las ganas, hay que organizar nuestros tiempos para salir, ¿no? Entonces eso también quería comentarles acá. Gracias. Gracias, Nelly. Sí, tienes toda la razón. Sí, para contribuir a Cajamarca de todas maneras tiene que ser desde distintas carreras, desde distintas áreas de desarrollo. Y sí, qué mejor que entre mujeres también conectar para poder hacerlo. ¿Hay alguna otra preguntita? Si no, para ir cerrando. Igual les voy comentando. La próxima fecha que tenemos es en febrero, que casi todos van a ser sábados, pero tenemos algunos domingos que lo vamos a ir publicando con tiempo. Pero el próximo es el 1 de febrero, que es sábado, y nos va a acompañar Fanny Godoy, que ella hizo su máster en la Autónoma de Madrid en ciencia política y también ha estado también en la Gerencia de Desarrollo Social de Cajamarca un tiempito y nos va a contar también en su caso la experiencia ella, por ejemplo, como alguien que ha estado en el estado, en la región y los desafíos que ella tuvo que enfrentar, ¿no? Hasta que ya también salió y ahora está enseñando igual en la Universidad Nacional, es súper conocida en Cajamarca y entonces ella nos va a comentar un poco desde adentro, ¿no? Katy y yo lo hemos comentado
como gente que está estudiando, preparándose para, pero ya desde adentro es otra realidad, ¿no? Que por ejemplo por acá también Mile que trabaja en la región lo sabe. Entonces nos va a comentar también los desafíos que hay desde adentro. Luego, el siguiente diálogo va a ser también con Karen Lobato, que hizo su máster en Derecho y Género en la Universidad de Queen Mary aquí. Y también tenemos a otra cajamarquina, que es Sandra, que está haciendo su doctorado aquí también en administración. Y por último, tenemos emprendedoras que estamos añadiendo también y las vamos a poner en algunos domingos, que ahora también, acabando esto, vamos a compartirles las fechas. Arianita, creo que hay algo más. Creo que se desconectó Ari. Sí, Sí. sí, creo que no hay alguna consulta, comentario más. Entonces, agradecemos a todas las personas que se han podido sumar. Como lo mencionó Ale, la idea es de que podamos dialogar entre nosotras, ¿no? Quizá hablar sobre algunas problemáticas, también proponer, también conversar entre nosotras mismas y todo eso, pues no crear espacios seguros, como siempre lo hemos mencionado con Ale. Los invitamos a que puedan, las invitamos a que puedan prender su cámara, quizá para tomarnos una foto grupal, ya para concluir este segundo diálogo que estamos realizando. Y también pues aprovechamos en mencionar, ¿no? A las organizaciones que nos están apoyando también a que pues estos diálogos puedan ser posibles, a la Red de Juventudes, el Consejo Provincial de la Juventud también de Cajamarca, a Sinergia, a CEDEPA, a Sabrot, quienes pues articuladamente estamos coordinando para poder realizar estos diálogos durante todo el año, ¿no? Entonces, no sé si es que podrían acompañarnos prendiendo sus cámaras para poder tomarnos la foto grupal. Estoy con mi cara de sueño porque acá ya es medianoche casi. ¿Tomaste, Ari? Ya. Ale, no sé si puedes tomar la foto o a ver, espérame. Creo que se me movió la pantalla. A ver. Ya, ahora sí. Cuento. A la una, a las dos y a las tres. Ya está. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y esperamos que también nos puedan acompañar en los próximos diálogos que vamos a venir realizando y que también nos ayuden difundiendo para poder llegar a más mujeres, ¿no? Y poder involucrarnos y pues seguir creando espacios seguros de diálogo y compartir también nuestras experiencias y todo ello. No sé, Alicia, que por ahí finalizamos con algún comentario. No, gracias Arianita a ti por las preguntas, por la entrevista y también, sí, como dice Ari, invitarlas porque queremos también tener más personas, más mujeres de más distritos, ¿no? De más provincias de Cajamarca, que es importante también estar todas representadas. Eso. Eso. Muchas gracias. Abrazos, Muchas cuídense gracias a mucho. todos. Que tengan buena noche.